Hay una jugada ganadora con negras en esta posición. ¿Puedes encontrarla? La mayoría no puede. Hoy te voy a mostrar 13 principios esenciales que separan a los jugadores avanzados del resto. Soy el gran maestro Igor Smirnov y empecemos desde el principio hasta llegar aquí poco a poco. Las blancas comenzaron con peón de dama y las negras respondieron con caballo F6. Por cierto, una pregunta aquí. La jugada caballo F6 que se jugó en la partida se considera una de las mejores para las negras en esta posición. Sin embargo, desarrollar el otro caballo a C6 se considera algo incorrecto, un error. Pero ¿cuál es la diferencia? Las dos jugadas parecen casi idénticas, ambas desarrollan un caballo. ¿Cuál es la diferencia? Por favor, intenta pensar en esto porque, claro, podría simplemente enumerarte todos estos principios esenciales, pero si realmente reflexionas, no tendrás que memorizarlos, sino que comprenderás por qué las reglas son como son y te resultará mucho más natural seguirlas. Y aquí está la regla que es muy interesante. Es algo que los jugadores avanzados siguen todo el tiempo y los principiantes creo que nunca lo han considerado en serio. La regla es 2 por 1. Es como cuando compras uno y llévate otro gratis. Si puedes desarrollar una pieza y además lograr un objetivo extra como bonificación, por ejemplo atacar a tu oponente o controlar una casilla central, eso es algo adicional. Y por eso esta jugada es más fuerte en comparación con el otro desarrollo de caballo que solo desarrolla pero no hace nada más. Muy bien. Aquí las blancas continúan con caballo F3 y déjame también hacerte una pregunta rápida aquí. Quizás hayas oído la regla de caballos antes que alfiles. Fue formulada hace mucho tiempo por Lasker, el segundo campeón mundial, quien dijo que hay que desarrollar los caballos antes que los alfiles. ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué? Si miramos de cerca, notaremos que el caballo es la única pieza de ajedrez con ojos, con boca y orejas. Puede mirar alrededor y morder a tu oponente. Bueno, es una broma. Vamos con la explicación real. El alfil suele activarse casi automáticamente. En cuanto avanzas, tu peón central se abre automáticamente una diagonal para el alfil y dado que es una pieza de largo alcance, se vuelve algo activa incluso desde su posición inicial. En cambio, no ocurre lo mismo con el caballo porque es una pieza de corto alcance y por lo tanto no hace gran cosa desde su posición inicial. Así, por eso, hay que llevar tu caballo al juego, en general aumenta mucho más tu actividad global. Las negras ahora continuaron con peón E6, también abriendo una diagonal para su propio alfil y las blancas jugaron caballo de 2, lo que nos lleva a la siguiente regla. Las mejores casillas para tus caballos en la apertura son F3 y C3. Y lo mismo es válido para las negras, o sea, F6 y C6. El 80% de las veces así será. Por lo tanto, normalmente no tiene sentido pensarlo demasiado. Siempre que desarrolles un caballo a otra casilla, en la mayoría de los casos estará mal. Y en este caso, caballo de 2 no es la mejor jugada, ya que además bloquea al alfil, bloquea a la dama, y muchos con blancas probablemente sí quieran jugar a un sistema u otro, el Zucker, Torcol, B3 o algo así. Pero es mejor seguir principios fundamentales y esenciales que facilitan las cosas y es mejor. Las negras jugaron C5 golpeando el centro y atacando el peón central. Nuestro propio peón en C5 está defendido, así que las negras no tienen que preocuparse por eso. Y las blancas protegieron el peón central con peón E3. Y en este caso, déjame preguntarte por la jugada peón por D4, que muchos jugadores hacen en este tipo de posiciones. ¿Qué opinas de jugar así? ¿Es buena idea, mala idea o solo algo promedio? Bueno, si has seguido este canal por un tiempo ya conoces la regla, tomarás y te arrepentirás. Puede que te suene obvio, pero te aseguro que muchos jugadores cambian peones casi sin pensar porque les parece una solución fácil, se libera la tensión, ya no tienes que preocuparte por ese peón nunca más, no tienes que calcular nada. Y por su simplicidad la gente suele deshacerse de esa tensión, pero aún así capturar es un error. Por tanto, E por D4 es una mala jugada para las negras. ¿Por qué? Debes evitar los intercambios sin motivo, es decir, aquellos que no te dan ningún beneficio concreto. En este caso, las negras claramente no obtienen ningún beneficio de este cambio. En cambio, para las blancas, por otro lado, podemos ver que, por ejemplo, esta diagonal ya no está obstruida por el peón. Por lo tanto, si las blancas mueven el caballo más adelante, digamos aquí, en algún lugar, se ve que el alfil puede trabajar por esa diagonal. Además, dado que ya no hay peón en E3, tras enrocar las blancas podrán llevar la torre a la columna E y estará activa allí. O la dama puede venir aquí y operar también por esa columna. Por lo tanto, las blancas tienen varias ventajas posicionales y las negras no obtienen nada. Entonces, ¿por qué hacer eso? Las negras hicieron la jugada correcta, evitaron este cambio y jugaron peón B6. Y aquí hay otro pequeño consejo. ¿Qué sentido tiene fianchetar un alfil y por qué a veces deberías desarrollarlo de forma tradicional? La respuesta aquí es bastante simple, así que no la pongo como una regla. Cuando la diagonal original está algo obstruida por peones, normalmente tiene sentido
fianchetarlo. Por ejemplo, para las negras no tendría mucho sentido aquí jugar G6 y alfil G7 porque el alfil puede desarrollarse fácilmente por esta diagonal ya abierta, por lo tanto no tienes que complicarte ni gastar más tiempo haciéndolo. El alfil de casillas claras en cambio no puede desarrollarse por aquí y sí tiene sentido ponerla en esta diagonal donde estará mucho más activo. Las blancas juegan alfil D3, alfil B7, las blancas enrocan alfil E7, hasta aquí todo bien. Ambos bandos simplemente desarrollaron sus piezas y ahora las blancas juegan peón C4. ¿Qué piensas de esta jugada? Podría parecer una jugada totalmente razonable. Colocas un peón que controla una casilla central y ves que de verdad parece muy lógico de jugar. Sin embargo, en realidad es incorrecta. Y eso nos lleva a la siguiente regla que llamo solo desarrolla. Y sí, sé que no es tan inspiradora como el eslogan de Nike, pero solo soy un entrenador de ajedrez, solo hazlo. En fin, aquí está la idea. No discuto el hecho de que C4 tiene un propósito. Pretende controlar una casilla central, sin embargo en la apertura debes desarrollar tus piezas, ese es el objetivo principal y especialmente las piezas menores, esos caballos y alfiles. Y ese debe ser tu enfoque principal, debes preguntarte cómo desarrollo mis piezas menores. Y salvo que haya un peligro inmediato como que tu rey esté a punto de recibir mate o vayas a perder una pieza y debas hacer algo urgente, tu regla base debe ser desarrollar tus piezas. Así que deberías pensar, bien tengo este alfil que no está desarrollado, ¿qué puedo hacer? Probablemente B3 y alfil B2, similar a la idea que discutimos antes. Si la diagonal tradicional está bloqueada por peones o piezas, no puedes desarrollarlo aquí, entonces puedes recurrir al fianchetto. Eso es todo, es muy simple. Apégate a eso, desarrolla, solo hazlo. Las blancas, sin embargo, jugaron peón C4, enroque, peón B3. Las blancas vuelven al plan correcto y ahora las negras golpean en el centro del tablero con peón D5. Coloca tu peón justo en el centro del tablero, que normalmente tiene sentido. Te ayuda a controlar el centro, además en este caso proporciona más espacio para mover tu caballo y tu dama, por lo tanto también apoya tu desarrollo. Bien, en esta posición las blancas jugaron dama C2. Y claro que no sé exactamente cuál fue la razón de esta jugada, pero cuando analizo posiciones con estudiantes y les pregunto por qué hiciste esa jugada, muy a menudo me dicen algo como esto. Estaba calculando que, digamos, si tomo aquí, las negras recapturan y luego tomo aquí, me di cuenta de que este alfil en D3 se perdería y así que decidí defenderlo de antemano. Cosas como esas. En otros casos dirían, quise jugar dama C2 y pensé que después de cualquier jugada de las negras, si capturo aquí, digamos que las negras recapturan, gracias a esta batería voy a poder tomar el peón indefenso de H7, así que ese era mi plan. Bueno, cuando escucho todo eso me siento un poco extraño. Extraño porque como gran maestro mi forma de pensar es mucho más primitiva. Si juego con blancas no pienso en nada de eso, solo pienso que en la apertura debo desarrollar mis piezas menores, mi alfil aún no se ha desarrollado, necesito desarrollarlo y eso es todo. Es súper simple, súper primitivo, pero también más efectivo. Y creo que hay una teoría general que tengo. Tenemos una gran desventaja como ajedrecistas. La sociedad espera que pienses, sí, claro, eres el genio, y en realidad eso es una carga. No deberías, no pienses. Solo sigue estos 13 principios esenciales de los que hablamos en este video y te irá muy bien. Bueno, claro, estoy exagerando, pero tiene algo de verdad. Jugar dama C2 es incorrecto y sé que probablemente hay una lógica detrás de esto, pero no es la idea más importante aquí, no es lo más esencial de lo que debas preocuparte. Lo que nos lleva a la siguiente regla. Obedece a tu prioridad número 1. Repito, en la apertura es desarrollar primero tus piezas menores, enrocar, eso es todo, solo hazlo. Conoce tu prioridad número 1. Las negras continuaron con caballo C6, muy bien. Nuevamente puedes ver qué fácil es encontrar jugadas correctas si conoces estas simples reglas de pensamiento, porque algunas personas piensan, oh, necesito calcular todo esto, todas esas capturas, pero no deberías, porque capturar es un error, no tienes que preocuparte por eso, o si debería desarrollar mi caballo aquí o tal vez allá. Las casillas buenas ya las conoces, no pienses demasiado, solo colócalo allí. Eso es, caballo C6 pone más presión en el centro, también amenaza caballo B4 con ataque doble a la dama y el alfil. Y las blancas intentan evitarlo jugando peón E3. Y así ves cómo todo se complica para las blancas. Una mala decisión, poner la dama en C2, ahora lleva a las blancas a tomar una segunda mala decisión, moviendo un peón y perdiendo tiempo solo para evitar la jugada caballo B4 que atacaría a la dama. Bien. De todos modos, en esta posición las negras capturan en D4 y he puesto un signo de admiración a esta jugada. ¿Por qué? Si acabo de decir que capturar es un error. Bueno, la regla dice que debes evitar los intercambios sin motivo.
cuando no hay un beneficio para ti. Sin embargo, si hay un beneficio directo, si puedes ganar algo como resultado del cambio, entonces hay que hacerlo. Y aquí está exactamente la razón detrás de este cambio. Date cuenta de que como su caballo ya está aquí ejerciendo presión después del intercambio, si las negras siguen capturando, eso abre un ataque sobre el peón, y si digamos que las blancas capturan caballo por D4, las negras simplemente se llevan el peón del centro del tablero. Todo bien, el caballo está defendido, si las blancas siguen cambiando, las negras atacan la torre y en general están con un peón de ventaja y presionando. Todo bien. Y probablemente ya te hayas dado cuenta de que recapturar haría perder un peón, y por eso las blancas en cambio capturan el peón en D5, atacando el caballo. ¿Cómo recapturarías ahora aquí con negras? Tienes tres opciones. Puedes capturar con caballo, con la dama o con el peón. Entonces, ¿con qué pieza o peón lo harías? Esto nos lleva a la siguiente regla, el principio de la pieza menos activa, que dice que debes elegir la pieza menos activa y activarla. En este caso, el caballo ya está desarrollado, cumple una función útil, además por cierto protege este peón en este caso particular, pero en general ya cumple una función útil, mientras que la dama está totalmente pasiva, y por eso usamos la dama. ¿Por qué no usamos el peón? Porque al principio no se llama el peón menos activo, se llama la pieza menos activa. En general, activar tus piezas añade mucha más fuerza a tu posición. Si recapturas con el peón, bueno, el peón controla dos casillas, pero nada más. En cambio, cuando traes tu dama al juego, notarás que controla literalmente medio tablero. ¿Lo ves? Definitivamente es mucho más fuerte para las negras hacerlo de esta manera, y por eso el principio de la pieza menos activa sugiere que pongas la dama en juego. En este caso en particular también te ayuda de forma muy específica. Ahora, si las blancas capturan en D4, puedes simplemente recapturar. Y una pregunta rápida, ¿debería capturarse aquí en D4 o no? La respuesta es que las blancas no deberían capturar en D4 porque sería un grave error, ya que tras dama por G2 sería jaque mate. Pero claro, decir no cometas errores no ayuda mucho. Es como decir si estás enfermo, cúrate. No sirve de nada. Entonces, ¿cómo deberías pensar en eso para poder encontrar esas jugadas? Ya sea que juegues con blancas y tengas que evitar ese error, o que juegues con negras y no debas recapturar el caballo de inmediato, sino más bien darte cuenta de que en realidad hay una jugada que gana la partida en el acto. ¿Cómo pensar en eso? La regla que sigue es: no puedes ganar en tu lado del tablero. Y piénsalo así. Igual que en el baloncesto, no puedes anotar puntos en tu propio campo, tienes que ir al otro lado, al territorio del oponente, solo allí puedes ganar, y eso es igual en el ajedrez. Por eso debes entrenarte para cambiar un poco tu forma de pensar, y en lugar de mirar únicamente nuestras piezas y pensar en cómo me puedo mover por aquí, en vez de eso enfoca tu atención en el lado del tablero del oponente, y siguiendo con la analogía esta que digo del baloncesto, esto de aquí sería como la canasta, tienes que anotar allí. Así que debes moverte hacia esa dirección y considerar solo las jugadas de mayor avance. Solo esas pueden ganar. En la partida las blancas jugaron correctamente retirando la dama del peligro a B1, y cómo deberían jugar aquí las negras. La mayoría de jugadores capturarían F3 porque no conoce la regla de tomarás y te arrepentirás, pero ¿qué deberían hacer las negras? Esto nos lleva a la siguiente regla: si estás buscando jugadas de ataque pero no ves nada decisivo, entonces vuelve al principio de la pieza menos activa. Eso solo significa que aún no tienes suficiente poder de ataque y necesitas activar tus reservas. Por eso las negras jugaron torre de 8, alineando las piezas en la columna D y amenazando ya al alfil en D3. Tras un posible intercambio, dama por D3 es una amenaza real. Y esto obligó a las blancas a jugar caballo E1. Claro, una jugada muy pobre, pero por otro lado es muy difícil para las blancas mantener todo defendido. Y caballo E1 tiene sentido, cubre estas dos debilidades y se intenta desesperadamente resistir. Ahora las negras mueven la dama a la columna H, lo que nos lleva a la siguiente regla del ataque: lleva tu dama al ataque. Hay otra cosa que creo que es muy útil recordar, que en la gran mayoría de los casos el jaque mate lo ejecuta la dama, simplemente porque si te imaginas por ejemplo cualquier otra pieza en esta casilla G2, digamos si hubiera una torre ahí, imagínate que de alguna forma pudieras llevar una torre aquí. Quiero decir, claro, en este caso las blancas podrían responder con caballo, pero incluso sin ese caballo, el rey podría retirarse a la esquina y no habría jaque mate. Si ponemos un caballo por aquí, el rey puede escapar fácilmente. Si ponemos un alfil, ni siquiera hay jaque, ¿lo ves? Pero cuando traemos la dama aquí y está apoyado por otra pieza, el alfil aquí, entonces es jaque mate porque la dama controla todas las casillas alrededor y por tanto es la pieza más adecuada para dar el jaque mate. Por eso siempre que intentes atacar al rey enemigo, lleva a tu dama e intenta usarla para dar el golpe final.
Así, la partida continúa, las blancas juegan alfil b2, finalmente desarrollando su alfil y las negras siguen con alfil d6, creando una amenaza de mate con dama por h2. En la partida las blancas se cubrieron con el peón g, pero ¿qué tal si jugaban peón h3? Pensemos primero en eso. ¿Cómo jugarías aquí con las negras? Hay otra regla que es muy útil para atacar al rey enemigo, si la entiendes claramente. Es, si miramos de cerca la posición, el rey rival tiene tres guardaespaldas pequeños principales, tres pequeños guardaespaldas. Pero hay un problema, si los miras de cerca, verás que su parte más pequeña es su cabeza, así que no es difícil engañarlos. Y la forma de hacerlo es simplemente sacrificando una pieza contra uno de estos peones. Que al hacerlo abres completamente el refugio del rey enemigo, por ejemplo aquí se puede sacrificar el alfil justo en este lado y al hacerlo se obtiene acceso directo al rey. Por ejemplo, si las blancas capturan con el caballo, puedes capturar este peón y ahora hay muchas amenazas de mate cerca y terminarán en un mate rápido. En la partida, para evitar eso, las blancas jugaron peón g3 y esa es la posición en la que comenzamos. Entonces, ¿cómo juegas aquí con negras? Esto nos lleva a la siguiente regla: evita las ilusiones. Lo que sucede muy a menudo en posiciones similares es que cuando ves que esta diagonal está completamente abierta, las negras empiezan a pensar, vale, tal vez puedo traer la dama aquí y dar mate con dama g2. Pero eso no funciona porque hay un caballo en E1, lo ves, esa casilla está controlada. O quizás las negras piensen, voy a crear esta batería, voy a aterrizar con la dama en H1 y ganar la partida con este otro mate. Y todo parece bien, pero olvidamos completamente pensar en nuestro oponente. Por eso digo que debemos evitar esas ilusiones. Debemos ser objetivos y pensar qué hará nuestro oponente. Por ejemplo, ¿qué pasa si las blancas simplemente bloquean la diagonal? Claro, nuestra posición sigue siendo superior, pero no hay una victoria inmediata. Por lo tanto, esa no es la jugada ganadora. Y las negras, en cambio, siguen la regla anterior de la que hablamos. Si tu ataque inmediato no funciona, simplemente trae más piezas al ataque. ¿Recuerdas? Jugaron caballo g4, una jugada que es predecible si se sigue el principio de la pieza menos activa. Añadimos una pieza más al ataque y ahora amenazamos dama por h2. Bien, pero ¿qué pasa si las blancas juegan peón h4? Es la línea principal de la combinación. Esto nos lleva a la siguiente regla. No solo ganes, róbale el alma. Piensa en Mikhail Tal, él era el maestro de esta regla. Cuando tu oponente asume que cierta jugada es imposible para ti, considera jugarla de todos modos, porque causará el máximo impacto en tu oponente. Aquí las negras jugaron dama por h4, sacrificando la dama de todos modos, lo que parecía imposible. Donde el truco es que ahora hay una amenaza directa de mate, y si la dama es capturada por el peón, entonces sigue alfil h2, mate. Si quieres saber cómo integrar todo esto en un solo sistema que puedas usar fácilmente en tus propias partidas, lo he realizado en mi paquete Acelera tu Elo 2000, que es una guía clara para que llegues a ese nivel. Llevo décadas jugando y enseñando ajedrez, así que conozco patrones, sé cómo funcionan y cómo pueden acelerar tu progreso, si te interesa. Dejo un enlace abajo para que lo revises. Si no, no te pierdas nuestro próximo video.